La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Una de las claves detrás de cómo venimos logrando contener la pandemia en nuestro país ha sido la producción masiva de test eficaces para la detección de las infecciones. La filial uruguaya del Instituto Pasteur ha sido uno de los pilares detrás de eso. Queremos conocer más sobre la labor que vienen llevando a cabo para ayudarnos a todos, conocer de la mano de un experto cómo estamos parados hoy ante la pandemia y hablar sobre investigación y ciencia aplicada que tiene lugar aquí en el Uruguay. Recibimos en la mesa de Hijos de Punta al director ejecutivo del Instituto Pasteur del Uruguay, el doctor Carlos Battiani. Bienvenido, doctor Battiani, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Carlos. ¿Qué es, austríaco, húngaro muchas gracias. tu apellido? Sí. Mi padre es húngaro, ahora terminamos con pasaporte austríaco por el movimiento de fronteras que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, pero mi padre vino a los 10 años de Hungría. Muy bien, mirá vos, interesante. Bienvenido a la mesa de Hijos de Punta. Queremos consultarte sobre un montón de temas. Me gustaría que le podamos contar primero que nada a la gente cómo definiríamos el accionar del Instituto Pasteur en su filial uruguaya. ¿Cuáles son las características que identifican el accionar del Instituto Pasteur aquí? Y bueno, la verdad que es bien interesante porque es una nueva institucionalidad que se creó en Uruguay hace 14 años. Si nos remontamos un poquito más a la construcción histórica de este instituto, tenemos que ir capaz que a 16, 17 años para atrás. Y el Instituto Pasteur de Montevideo surge como un acuerdo entre dos gobiernos y entre tres instituciones. El gobierno de Francia y el gobierno de Uruguay. Francia condonándole una deuda a Uruguay que Uruguay tenía con Francia, y a cambio de que Uruguay depositara el dinero que se adeudaba, parte del dinero que se adeudaba para la creación de un instituto científico que tuviera nombre francés, y de ahí surge la idea del Instituto Pasteur. Por otro lado, el gobierno uruguayo, que forma parte de nuestro Consejo de Administración, y por otra parte, la Universidad de la República, ya que la Universidad de la República fue un actor protagónico en la creación de este instituto, y la tercera parte de nuestros investigadores son docentes de la Universidad de la República, investigadores de la Universidad de la República. Digo que es una nueva institucionalidad porque fue una nueva forma que encontró la Universidad de la República de crear un instituto que se rige en el derecho privado, que se maneja en parte con fondos públicos, porque nosotros recibimos un subsidio del gobierno, pero que por otro lado el 40% de nuestro presupuesto lo obtenemos de fondos concursables y a través de nuestra propia gestión. Y eso le da una cierta diferencia con respecto a otros institutos. Por ejemplo, nosotros no tenemos rubro cero, quiere decir que nuestros salarios no están indexados por inflación. Nosotros tenemos cada 5 años que negociar nuestro subsidio con el gobierno, y entre que nos dan el subsidio y va transcurriendo el periodo quinquenio presupuestal, nosotros no estamos de alguna manera protegidos contra la inflación o contra un desfasaje de moneda. Todo eso hace que la lógica institucional sea un poco diferente a la de otros institutos académicos uruguayos. Creo que la verdad que hoy, mirándolo con 14 años funcionando, la verdad que para quienes tuvieron la idea y quienes tuvieron la visión de crear este nuevo instituto, creo que hay que aplaudirlos porque se ha logrado construir un instituto que es muy dinámico, que es muy ágil, que puede dar respuestas tanto en calidad como en tiempo a problemas nacionales y mundiales. Bueno, ahí tal vez está un poco una de las claves de lo que viene siendo la gestión del instituto, ¿verdad? Ustedes, además de crear conocimiento y de investigar, también persiguen una pata de aplicación muy fuerte y han tenido logros de aplicación tremendos. De hecho, en gran medida, son uno de los actores del éxito relativo que venimos teniendo en la pandemia. Le contamos a la gente que cuando se inició el problema del coronavirus en Uruguay, a ustedes tengo entendido que les llegó un mensaje desde el Instituto Pasteur Central que les decía, preparen temas de diagnóstico y tratamiento, se van a cortar las cadenas de suministro de test. Y ahí ustedes empezaron a jugar un partido en el cual
nos han salvado la vida unos cuantos. Contanos cómo fue ese proceso, por favor. Bueno, la verdad que fue bien interesante y desde el inicio quiero jerarquizar el concepto de que no fue el Instituto Pasteur de Montevideo solo, sino que la verdad que fue toda la solidaridad del sistema científico uruguayo que nos pidió trabajar. Es cierto, sí, que nosotros el 2 de marzo, cuando todavía no teníamos ningún caso en Uruguay, tuvimos una reunión con diferentes directores de la red de Institutos Pasteur Internacional, que son 32 institutos que están en todas partes del mundo. En particular, hay un Instituto Pasteur en Shanghái, hay un Instituto Pasteur en Hong Kong, y bueno, y obviamente el famoso Instituto Pasteur de París, donde ellos el 2 de marzo ya habían en China, bueno, habían iniciado la epidemia, y en Francia estaban en el pico de la primera ola. Y ahí lo que nos advirtieron, quizás para la gente es importante conocer, fue que sí nos permitieron jugar con cartas vistas en el sentido de advertirnos de que las cadenas de suministros, tanto de reactivos para hacer diagnósticos como eventualmente para tratamientos masivos, se iban a acortar porque la demanda de estos iban a ser mundiales y a escalas masivas. Eso hizo que nosotros dijéramos, desde el punto de vista del diagnóstico, lo que se precisa es tener buenos científicos entrenados y tener eventualmente algunos reactivos que no se podían producir en el Uruguay. Al haber tomado esa decisión de comprar esos reactivos y de tener los científicos, después lo que quedaba era la decisión de las autoridades de si creían en el sistema científico uruguayo o no. Y eso fue un momento de incertidumbre. En otros periodos de gobierno no nos había tocado actuar porque no había sido necesario o porque no habían confiado o quién sabe por qué. En este periodo, por suerte, el actual ministro de Salud Pública y el gobierno en general se apoyaron en la ciencia y la ciencia creo que demostró que estaba preparada para jugar un partido importante y toda la ciencia junta, porque incluso es interesante mencionar que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, yo diría que tiene que ver un instituto que hace investigación agropecuaria en temas de salud humana, ellos también participaron de prestar y poner a disposición del resto de las instituciones académicas equipamiento y recursos humanos para hacer diagnósticos por RT-PCR, que son los diagnósticos que te permiten seguir la estrategia de testear, rastrear y aislar a los pacientes, que es hasta ahora la estrategia que nos ha permitido manejar la crisis de una manera muy adecuada. Desde el inicio, desde el inicio, los medios internacionales hacían hincapié en la potencia de testeo que estaba demostrando Uruguay en comparación a otros países de la región, elogiosamente. Nosotros al principio nos pusimos como meta tratar de hacer lo que hacía Alemania, porque la veíamos como un referente en Europa en el manejo de la crisis, en la capacidad de testeo, etcétera. Y después se vio esos casos raros de que nosotros no solo equiparamos a Alemania el número de test realizados por paciente positivo identificado, sino que ahora estamos haciendo 3 o 4 veces más test por paciente identificado que Alemania. Es decir, nosotros logramos superar la barrera de Alemania. Obviamente tenemos una población mucho más chica, etcétera, pero también tenemos un sistema científico y tecnológico mucho más chico. Entonces yo creo que sí, que la verdad es que en ese sentido estamos muy orgullosos y realmente la respuesta uruguaya en ese sentido fue muy buena. Y una vez más se puso de manifiesto que cuando las autoridades nacionales y los actores científicos y profesionales trabajan en consonancia, y todos con un rumbo bien claro y bien establecido que tiene que marcar el organismo rector, que es la autoridad sanitaria, se logran resultados mucho mejores que, por ejemplo, lo que pasa en Brasil o en Estados Unidos, donde, por ejemplo, los presidentes no solo no se apoyan en la ciencia, sino que niegan a la ciencia. Sí, sí, y eso yo creo que fue una clave, sin lugar a dudas, una gran clave del éxito. Creo que hay dos cosas lindas para rescatar de todo esto que estamos conversando. La primera es que ese precedente quede, que sea una política de Estado ante lo que sea que tengamos que enfrentar como dificultades. O a la hora de incluso crear ideas nuevas, apoyarnos en la ciencia y que la política de Estado, independientemente de quien vaya ganando y perdiendo las elecciones, se sostenga. Exacto. Eso me parece una tremenda conclusión que nos está demostrando a toda la sociedad uruguaya lo que ha pasado en esta epidemia. Y lo segundo es el espacio potencial de crecimiento para quienes hoy estén iniciando su carrera educativa
y tengan el deseo de acercarse a las ciencias. Hay camino para recorrer, hay espacio para trabajar después. No siempre estudiar ciencia en el Uruguay desemboca en tenerte que ir a vivir y desarrollarte en otro país. Bueno, ahí tenemos, es un tema bien interesante que tú comentás, Raúl, porque en realidad todavía nos falta tomar una decisión a nivel de país, a nivel de los políticos, y como tú bien decís, la decisión tiene que ser de que esto es una política de Estado. Yo, modestísimamente, soy médico, no soy economista, ni puedo opinar sobre cómo un país debe desarrollarse. Lo que sí puedo decir es que hace varios años, lo venimos diciendo, cuando uno mira los factores que pueden haber sido la causa de que algunos países se desarrollaran y otros se estén desarrollando y otros estemos rezagándonos con respecto a los desarrollados, es que hay una variable que parece ser causal y no casual, que hace la diferencia, y es cuánto se ha decidido en algún periodo de la historia de esos países desarrollados o en vías de desarrollo, como Israel, Corea, Alemania, obviamente Estados Unidos, etcétera, cuánto han decidido invertir por un periodo de tiempo relativamente largo, aunque es muy corto para la historia de los países, estamos hablando de 20, 30 años, en ciencia, tecnología e innovación. Y uno se encuentra que todos los países hoy denominados desarrollados o ricos, todos tuvieron en algún momento de su historia un empuje de apoyarse en la ciencia, en la tecnología y en la innovación para hacer crecer su Producto Bruto Interno. Entonces, un concepto que tiene que quedar claro es que los países ricos no invierten en ciencia, tecnología e innovación porque tienen dinero, sino que al revés, porque invirtieron en generar conocimiento, porque invirtieron en ir hacia sociedades basadas en el conocimiento como valor agregado, el conocimiento en el buen sentido de la palabra, es que son países desarrollados. Y por eso yo decía que acá en Uruguay todavía nos falta tomar esa decisión, porque si tú me preguntas hoy, hablar de que los jóvenes investigadores van a tener un futuro en ciencia, y bueno, por lo menos hoy lo vemos como algo complicado, porque el presupuesto que Uruguay le asigna a la ciencia, tecnología e innovación, no en este periodo de gobierno, sino históricamente, siempre ha sido extremadamente bajo. Y el otro problema que tenemos es que en Uruguay casi todos los investigadores trabajamos en el sistema público, no hay trabajo en las empresas privadas y tampoco hay privados que inviertan en ciencia, tecnología e innovación. Entonces tenemos varias cosas como país que si realmente queremos avanzar por el lado de desarrollarnos, desde el lado de una sociedad que va hacia la búsqueda del conocimiento como un valor agregado y un valor intrínseco de sí mismo, bueno, ahí hay que tomar una política de Estado. Eso todavía no se ha hecho. No, ningún partido político en Uruguay ha puesto ese tema arriba de la mesa y no es una discusión que esté hoy en la agenda. Hay algo significativo también en lo que estás diciendo, Carlos. Este concepto de la valorización del conocimiento a nivel de proyecto país, en los países en los cuales se ha llevado a cabo con eficiencia y se ha logrado sostener en el tiempo, tal vez se creó el andamiaje jurídico y los caminos adecuados para que justamente la inversión privada sea parte de esa motorización. Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿El Instituto Pasteur está preparado jurídicamente? ¿Es correcto que ustedes vendan un servicio, por ejemplo? ¿Ustedes desarrollan? Sí. Perfecto. Sí, eso parece hecho, muy virtuoso. A lo que voy es que claro, no siempre tenemos los andamiajes preparados para que las estructuras que en Uruguay generan conocimiento, investigan y de alguna manera son punta de lanza, se puedan relacionar sanamente y sin que nadie lo objete con el mundo de la industria, por ejemplo. Claro, y no solo eso, sino que además hay una discusión previa que hay que dar y es cómo se ve eso. Entonces, Claro. Por suerte, hoy en día se quedan muy pocos académicos que hablen de ciencia básica versus ciencia aplicada. Claro. Es decir, nosotros ahora estamos tratando de hablar de ciencia buena versus ciencia mala o ciencia guiada por curiosidad y después de valorizar el conocimiento. Que yo creo que de última, y valorizar en el buen sentido de la palabra, porque valorizar el conocimiento no quiere decir solamente desde el punto de vista monetario, quiere decir desde un punto de vista cultural, de la sociedad, de buscar soluciones a la sociedad. Hoy hubo un seminario muy interesante y en la tarde va a haber otro sobre el tema de erradicar la mosca bichera
que ha hecho que muchos productores rurales hayan dejado de trabajar con las ovejas, en parte por esa enfermedad tan conocida por todos nosotros, que son las bicheras de los animales. Sí, y hemos sacado en estos días, a raíz de todo lo que ha pasado con COVID, le hemos sacado el eje a todo lo que hay para investigar, trabajar y desarrollar en cuanto a dengue, zika, o sea, hay enormes cantidades. Y que sabemos, por ejemplo, que antes del COVID-19 tuvimos un caso autóctono de dengue. Entonces, creer que el dengue no llegó a Uruguay, eso ya sabemos que es mentira. No solo eso, sino que en junio del año pasado nosotros sabíamos, porque los reportes brasileños así lo mostraban, que en Florianópolis, o sea que a 1000 kilómetros de la frontera con Uruguay, ya había Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite la enfermedad, fiebre amarilla. Claro. La fiebre amarilla va a volver a llegar a Uruguay, como pasó al principio del siglo XX en Argentina, que hubo una final del siglo XIX, una epidemia muy grande de fiebre amarilla. Y todo eso nosotros tenemos que empezar a prepararnos para poder estar prontos como sistema médico, pero también como sistema científico para darle soluciones al país. Bueno, a todos los políticos jóvenes, futuros políticos que nos estén escuchando, sostengamos la inversión, aumentémosla, porque en realidad se invierte y se genera riqueza. No va a fondo perdido la inversión en ciencia. Carlos, te voy a cambiar un poquito de tema, porque es muy interesante lo que estamos hablando, pero no quiero dejar de tocar un par de aspectos que hacen a la coyuntura de COVID, concretamente. Tengo dos preguntas que han venido estos días aquí por parte de la audiencia que me parecen significativas. Tú sabes que nuestra radio está en la zona turística de Uruguay, emitimos desde Punta del Este y nos escuchan también los amigos de Colonia. Exacto. Bueno, hay sobre la mesa una idea dando vueltas relativa a, ante el cierre de fronteras, que ha sido necesario indicar, por todos los motivos que ya sabemos, hay quienes plantean qué pasaría si, como algunos países lo han intentado, y buscáramos el turismo de curados, el turismo de los que tuvieron la enfermedad y ya pasaron y generaron naturalmente sus anticuerpos. ¿Cuál es tu mirada o la mirada del Instituto Pasteur referida a este tema del turismo de curados? El primer concepto que se empezó a manejar fue en Alemania, hablando de lo que se llamaba el pasaporte sanitario, que se iba a dar a aquellos pacientes que tuvieran anticuerpos contra la enfermedad. Uh-huh. El gran problema de esta enfermedad es que estamos aprendiendo todos los días. Todos los días surgen preguntas, surgen respuestas. Algunas veces las respuestas van cambiando con el tiempo. Eso pasó en el caso de los niños. Sí. Muy al principio de la enfermedad, se publicaron trabajos científicos que hablaban de que los niños eran grandes vectores de la enfermedad. Eso después se puso un poco más en la lupa y después se llegó a la conclusión de que en realidad los niños se enferman menos y contagian menos. Se enferman, pero se enferman menos y contagian, pero contagian menos que los adultos. Y lo más importante de todo es que cuando se enferman prácticamente nunca requieren tratamientos médicos. Bien. Es decir, que hacen enfermedades leves o asintomáticas incluso. Bien. En el tema concretamente de la pregunta, todavía nosotros no sabemos cuánto dura la inmunidad adquirida a la enfermedad. Eso es algo que hoy está sobre la mesa. Salió un trabajo reciente en Inglaterra. Sí, justo lo hablamos en el programa. Sí, totalmente. Y la verdad que es cuestionable el trabajo, porque el método que usan para medir los anticuerpos, nosotros lo usamos acá en el Instituto Pasteur cuando el doctor Otto Pritsch, junto con el doctor Alberto González de la Universidad de la República y otro gran equipo de 50 investigadores desarrollaron el test serológico uruguayo, se comparó la sensibilidad de los métodos que se están usando para hacer ese trabajo y medir cuánto duran los anticuerpos, y esos métodos tienen una sensibilidad muy baja. ¿Qué significa tener una sensibilidad muy baja? Que detectan una gran cantidad de anticuerpos, pero si esa gran cantidad de anticuerpos disminuye un poco, ya la dejan de detectar, y parece como que el paciente no tuviera más anticuerpos. Ajá. Bueno, el método que se desarrolló acá en el Instituto Pasteur, que es parecido al que hay en otras partes del mundo, la sensibilidad es mucho más alta. Si cambias el método con el que vos mirás los anticuerpos del paciente, la respuesta inmune dura mucho más tiempo. Ahora, lo que no tenemos son ensayos clínicos que nos permitan decir con certeza durante cuánto tiempo un paciente está protegido de una reinfección. Carlos, y atendiendo justamente a las necesidades del país,
El turismo es el 8% del PBI uruguayo. Para Uruguay es importante activar el turismo. ¿Qué tal tomar como meta del Instituto Pasteur un nuevo gol ante la población, un nuevo favor, un nuevo caso de éxito, que sería poder atacar este tema y determinar de repente para el verano que viene, 2021-2022, la posibilidad de tener algún kit que nos permita saber quiénes podrían ingresar si fueran... Nosotros ya lo tenemos, el kit. El gran problema es que tenemos que poner en contexto regional la situación de Uruguay. Bien. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha pena, pero lamentablemente nosotros no somos una isla, claro, y tenemos 2 vecinos que están en el número 3 y en el número 5 mundial de mayor número de casos por día y casos totales de la enfermedad. La cantidad de turistas que vienen a Uruguay desde Argentina y Brasil es el 90% de los turistas, si no me equivoco en las cifras, 90 y pico. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a correr el riesgo? ¿Tá? Porque realmente lo que tenemos que hacer todo el tiempo es gestionar el riesgo. Y yo no voy a dar la respuesta porque no la sé. La pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a correr el riesgo de dejar entrar turistas que hayan tenido la enfermedad y que creemos que no pueden contagiar o no pueden volver a contagiarse sin tener una respuesta científica válida de antemano? Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela, y hay que saber que hoy no tenemos evidencia científica suficiente como para poder contestarlo. Correcto. Y si no tenemos evidencia científica suficiente, la respuesta puede ser equivocada. Tomemos la que tomemos, una u otra. Dejemos entrar a los turistas o no los dejemos entrar, nos podemos equivocar. Si nos equivocamos, nos puede costar carísimo. Como ustedes ya ven, que de hecho era la gran preocupación que empezamos a hablar hace ya un tiempo con la llegada del verano, que los casos iban a aumentar porque se estaban disminuyendo las medidas de protección personal y de protección grupal. Y ustedes vieron que los casos vienen aumentando. Sí. Bueno, si todavía abrimos la frontera y dejamos entrar turistas, seguramente la situación se complica un poco más. Sin duda. Justamente la última pregunta que te queremos hacer, Carlos, tiene que ver justamente con este tema. Por un lado, los números están dando mal en cuanto a que estamos teniendo un aumento. Para las proporciones que veníamos en Uruguay, la curva cambió de forma. Está bien. Ahora bien, si le ponemos un poquito la lupa a cómo fue el desarrollo, por ejemplo, de los últimos días de los brotes de Montevideo, han sido de alguna manera brotes un poco como corporativos. Tenemos el caso que se dispara en un club deportivo, tenemos el caso que se dispara en la embajada, tenemos el grupo del INAU. Uno se pregunta, ¿es la población la que se relajó en cuanto al desempeño o es que las instituciones aflojaron sus controles puertas adentro? ¿No tendríamos que apretar o pedir que de alguna manera se aumenten al máximo los controles en las instituciones a la hora de poder controlar grupos grandes de gente? Sí, lo que pasa es que las instituciones no son entelequias. Sí, las hace instituciones gente, son seres bien, humanos. estamos de acuerdo. Son seres humanos. Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí, claramente sí. Tenemos que pedirle no solo a las personas adentro de las instituciones, sino a las personas adentro y afuera de las instituciones. Todos nos tenemos que pedir a todos de ayudarnos entre todos. Está muy bien lo que porque dices. como bien se decía al principio, esta enfermedad se gana si todos nos cuidamos entre todos. Si prevalecen los rasgos egoístas, es decir, si por ejemplo los jóvenes, como pasó en Europa, pero en Europa no sabían que eso podía pasar. En Europa fue una decisión, te diría que un experimento, pero nosotros hoy ya sabemos lo que pasa. Si los jóvenes toman la decisión de juntarse, de hacer fiestas, no usar tapabocas, no respetar la distancia física sostenida, no respetar el tiempo, no respetar la ventilación, bueno, ahí vamos a tener muchos casos, y sobre todo muchos casos dispersos, porque la pregunta es cómo empezó el brote en el club deportivo, cómo empezó el brote en relaciones exteriores, cómo empezó el brote en el INAU. Y bueno, esos brotes empiezan con alguien que se contagia. Claro. ¿Y ese alguien se contagia en dónde? Y muy probablemente se contagia en una reunión donde no se cumplieron las medidas adecuadas. Correcto. Por supuesto que en una institución médica siempre puede pasar, siempre puede haber un accidente o siempre puede haber un contagio. Pero una cosa es que haya un brote en una institución médica donde hay pacientes con COVID-19, otra cosa es que tengamos brotes en actividades que no parecen ser esenciales para el país y que, bueno, que realmente da como lástima el tener que escucharlos, el tener que vivirlos, porque me gustaría que ustedes entrevistaran. Yo ayer hablaba con la directora de Vigilancia Epidemiológica,
ustedes no saben el trabajo que es para los epidemiólogos uruguayos, los que trabajan haciendo el rastreo de los casos positivos para tratar de identificar a los contactos. Claro, ella me decía, los rastreadores. Los rastreadores. Ella me decía al principio, por cada caso positivo llamábamos a 5 personas, después a 9, después a 10, claro, después a 15, después a 20, y hoy están en 50. Es decir, que es un trabajo increíblemente difícil, cansador, y es gente que ya lleva 9 meses, o bueno, 7 meses acá en Uruguay, de estar muy estresada con este tema. Entonces, la respuesta es claramente que lo que hay que hacer es un pedido a toda la población de cuidarnos entre todos. Si uno me dice, yo estoy cansado de usar la máscara facial, y bueno, pregúntenle a la gente que está cuarentenada, la gente que en los países que han hecho cuarentenas obligatorias, ¿cómo están? Claro. Digo, nosotros somos un lujo al lado de ellos. Sí, y si me dicen, estoy cansado de usar la máscara facial, teniendo la posibilidad de casi que estar en funcionamiento normal del país, y bueno, parece un poco egoísta. Ese es el razonamiento que hago yo. Vamos a quedarnos con ese mensaje, Carlos, porque estamos todos en ese mismo barco, en la misma mirada, y es lo que justamente queremos difundir. Te queremos agradecer muchísimo el ratito que nos dedicaste a los hijos de punta. Tenemos 1000 cosas más. Ojalá que sea el primero de muchos contactos, porque cuando algún día esto va a quedar atrás, lo podremos estudiar a nivel estadístico y cómo fue que dieron los números, pero lo más lindo va a ser cuando podamos estar hablando de proyectos de investigación, de descubrimientos, de aplicación del conocimiento, y estoy seguro de que eso va a ser así. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber podido conversar con ustedes y con la audiencia. Amigas, amigos, el doctor Carlos Battiani del Institut Pasteur de Uruguay ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.